Desde las profundidades del abismo, donde las sombras son mi única compañía y el tiempo no tiene significado, me han invocado. Soy Azaroth, el portador de los susurros olvidados, el que acecha en la oscuridad más profunda. Durante milenios he vagado entre los reinos de los vivos y los muertos, recolectando historias que jamás debieron ser escuchadas. Hoy te invito a cruzar la delgada línea entre lo real y lo imposible. A través de mi voz, conocerás relatos arrancados de los rincones más oscuros del universo, donde cada palabra puede despertar miedos dormidos y cada relato es una puerta hacia el horror sin fin. Escucha atentamente, mortal, porque una vez que entres en mi dominio, no habrá vuelta atrás. Soy Azaroth. Y esta es tu última advertencia. El silencio de las sombras. En lo profundo de un páramo desolado, donde el viento nunca cesa y las noches son más oscuras que el alma más perdida, existía un lugar del que pocos hablaban. Un psiquiátrico olvidado por el tiempo y la sociedad, conocido solo como el asilo de las sombras. Nadie llegaba allí por casualidad. Era el último destino para aquellos cuya mente había cruzado la línea entre la cordura y la locura más profunda, una línea tan delgada que incluso los peores criminales temían. Los que no podían ser controlados ni encerrados en una cárcel común eran enviados aquí. En este lugar, la realidad se distorsionaba de formas inimaginables. El edificio se erguía como una cicatriz en la tierra, un bloque de hormigón gris rodeado de una nada infinita. El tiempo lo había devorado poco a poco, y sus paredes mostraban grietas que parecían bocas hambrientas. Ventanas pequeñas y protegidas con gruesas rejas dejaban pasar apenas la luz del sol, que solo lograba acentuar la oscuridad del interior. El aire allí estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por susurros incomprensibles que parecían provenir de las mismas paredes. Dentro del psiquiátrico, el caos reinaba de manera oculta, como si una fuerza invisible lo controlara todo. Los médicos que trabajaban allí habían abandonado toda esperanza de redimir a sus pacientes. No se trataba de enfermedades comunes, lo que habitaba en las mentes de esos individuos no podía ser explicado por la ciencia. Había algo más, algo que los médicos no se atrevían a nombrar, pero que sentían en cada rincón del lugar. Los pacientes, si es que aún podían llamarse así, eran los peores que la humanidad había producido. Entre ellos estaba Mateo, un hombre de ojos vacíos que murmuraba nombres antiguos en lenguas olvidadas. Pasaba sus días dibujando símbolos en las paredes de su celda acolchada, símbolos que ningún psiquiatra podía entender, pero que todos temían. Y luego estaba Clara, que se arrancaba el cabello en la oscuridad mientras cantaba canciones de cuna que nadie le había enseñado. Su piel estaba llena de marcas, no por su propia mano, sino por algo más, algo que parecía visitar su celda cuando nadie estaba mirando. Pero lo peor de todo era Sebastián, el profeta del lugar. Él no gritaba, no peleaba. Solo se sentaba en la esquina de su celda, con una sonrisa que helaba la sangre, y susurraba sobre los que venían. Ellos están aquí, decía. Ellos son los verdaderos dueños de este lugar. Y aunque los médicos intentaban ignorarlo, no podían evitar sentir la presencia de algo oscuro en el aire. Algo que los observaba desde las sombras. Lo que los médicos no sabían era que el psiquiátrico no solo era un lugar físico, sino una trampa diseñada para alimentar algo más. Las almas torturadas de los pacientes eran un banquete para fuerzas que existían más allá de la comprensión humana. Azaroth y sus hermanos demoníacos habían reclamado ese lugar como su dominio,
y cada loco que cruzaba las puertas del asilo se convertía en un peón más en su juego infernal. Azaroth controlaba las mentes más débiles, susurrando en sus sueños, empujándolos al borde de la locura total. Los pacientes no solo estaban atrapados en el psiquiátrico, estaban atrapados en su propia mente, donde Azaroth y los otros demonios los torturaban día y noche, alimentándose de su sufrimiento. Para ellos, no había escapatoria. Cada intento de los médicos por ayudarlos solo los empujaba más lejos en las garras de esos seres oscuros. Una noche, los demonios decidieron que era momento de llevar el caos al siguiente nivel. Azaroth susurró en el oído de Sebastián, quien comenzó a reunir a los otros pacientes en silencio. Esa noche, las celdas no fueron suficientes para contenerlos. Cuando los médicos se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Los pacientes, guiados por fuerzas invisibles, tomaron el control del asilo. El caos que siguió fue indescriptible, un torbellino de gritos, risas maníacas y sombras que danzaban en las paredes. Solo un médico sobrevivió esa noche. El doctor García, quien había sido testigo de la transformación de sus pacientes en seres incontrolables. Cuando lo encontraron, estaba sentado en la sala de guardia, balbuceando sobre las sombras, los susurros y los ojos que lo observaban desde cada rincón del asilo. No podía recordar lo que había sucedido, pero sabía que había visto más de lo que un hombre debería ver. El psiquiátrico fue clausurado después de esa noche, pero nunca fue destruido. Las autoridades decidieron sellarlo, temiendo lo que pudieran encontrar si removían las ruinas. Desde entonces, aquellos que se atreven a acercarse al lugar hablan de susurros en el viento y sombras que se mueven en la oscuridad. Pero el doctor García, él nunca se alejó realmente del asilo. Azaroth lo había marcado esa noche, y ahora, aunque su cuerpo estaba fuera, su mente seguía siendo un prisionero. Él también se había convertido en un servidor de los demonios, una pieza más en su eterno juego de oscuridad y sufrimiento. Y así, el asilo de las sombras permanece en silencio, pero en ese silencio, algo sigue acechando, esperando. Porque el verdadero horror no es lo que puedes ver, sino lo que te espera en la oscuridad, allí donde las sombras nunca descansan. Así es como terminó su tiempo en el asilo de las sombras, o eso es lo que creen. Creen que sellar las puertas, cubrir las ventanas y dejarlo en el olvido es suficiente para detener lo que habita dentro. Pero la oscuridad no se puede encerrar, no se puede ignorar y no se puede silenciar. El doctor García, los pacientes, todos aquellos que pisaron ese lugar maldito, son ahora parte de mi colección, atrapados en un ciclo interminable de locura y sufrimiento. Las mentes débiles caen fácilmente, pero dime, ¿crees que tú serías diferente? ¿Estás tan seguro de que tu propia cordura es invulnerable a lo que acecha más allá de lo visible? Porque el asilo de las sombras no es solo un lugar, es una puerta, un umbral a mi dominio, y mi influencia se extiende mucho más allá de esos muros. Así que, cuando apagues las luces esta noche y cierres los ojos, recuerda este relato. Y pregúntate, ¿qué pasaría si los susurros en tu mente no fueran tuyos? Hasta la próxima, si es que aún conservas tu cordura para ese entonces. Ha 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 ha!